Génesis capítulo 2, versículo 24, me llama mucho la atención, que es un pasaje bien conocido, que dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará, dice esta versión, a su esposa, y se convertirán en una sola carne. Es tremendo este versículo, porque si nosotros le acercamos la lupa, ¿verdad? Porque lo habremos leído muchas veces, pero si le acercamos la lupa, nos vamos a dar cuenta que este versículo nos está indicando que el vínculo entre marido y mujer debe ser más fuerte que el vínculo entre padres e hijos. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre. No dice el niño, ¿verdad? Dejará a su mamá y papá. Porque hombre significa adulto. Y por consiguiente, adulto nos está hablando de madurez. Por eso es que el trabajo de nosotros, los padres, es asegurarnos de que nuestros hijos salgan de casa como hombres, como mujeres preparados para la responsabilidad del matrimonio y la familia. Si nuestros hijos salen de la casa como hombres y mujeres maduros, enseñados, preparados, no será un problema para ellos entender que el día de su matrimonio, ese día se irán de luna de miel y ya no regresarán a la casa de sus papitos a dormir esa noche, ¿verdad? Y digo esto porque hay quienes se casan y les toma años salir de la casa de sus padres, ¿verdad? Pero esto es bien importante entenderlo, porque nosotros como padres debemos de saber que debemos de prepararlos a ellos para que maduren, ¿verdad? Para que el día que ellos salgan de la casa, pues vayan enseñados, preparados, ya maduros, adultos, ¿verdad? Por eso es que me llama la atención a mí este pasaje cuando dice: el hombre, ¿verdad?, dejará a su padre. O sea, no es un niño el que va a dejar la casa, ¿verdad? Ya es un hombre formado, enseñado, ¿verdad? Es interesante ver esto. Muy interesante, y pues me llamaba la atención porque también como que tendría que haber una función, una preparación también del lado de los padres, ¿no? Porque muchas veces, tal vez por el mismo amor, ¿no? Que pues obviamente son tus hijos y está aquel apego, ¿verdad? Está entonces, como tú dices, el hombre va a dejar, la mujer va a dejar a su casa paterna, a la casa materna, pero también a veces podría haber la función de los padres de saber que en cada etapa de nuestros hijos hemos cumplido un rol, hemos cumplido una función, pero ese momento cuando nuestros hijos se casan, nuestras funciones cambian. Y muchas veces tal vez pienso que tal vez los padres no estamos también como preparados, ¿no? Y queremos seguir siendo influyentes en la vida de nuestros hijos, y no que no lo vamos a hacer, pero sí cambiaría nuestra función, nuestra posición en la vida de ellos. Sí, por eso es importante entender que cuando los hijos salen de casa, pues hay algo que tienen que hacer, y es cortar el cordón umbilical de esa casa, Tremendo, ¿no? sí. Porque cortando el cordón umbilical, pues ellos van a separarse por completo, y eso evitará que lleven muchas cosas negativas a su matrimonio, a su nuevo hogar, a su huerto, ¿verdad? Y
creo que tú tienes un pasaje de las Escrituras que menciona algo acerca del cordón umbilical, hablando en referencia a Israel. Si lo tienes, Claro. puedes leerlo. Sería Ezequiel 16:3, ¿verdad? Uh-huh. Dice, así dice el Señor, Dios de Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del Cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Uh-huh. Y muy tremendo porque en algunas versiones dice, fuiste tirada al mundo como un objeto despreciable. Te arrojaron a la intemperie, o sea, como te arrojaron a la vida sin haber sido preparados, ¿no? Sin haber sido formados y hechos que estuviéramos listos para enfrentar las etapas de la vida. Sí. Sí, eso se aplica perfectamente a este ejemplo, ¿no? Porque por eso decimos que es importante preparar a los hijos para cuando vayan a salir del hogar, porque pues van a salir como a la intemperie, ¿no? Al mundo, sí. A nuevas experiencias, a cosas que obviamente nunca han vivido, pero que ellos tienen la oportunidad de llevar un buen ejemplo, una buena enseñanza de lo que nosotros como padres les enseñamos para que ellos eviten problemas en su nuevo hogar, sobre todo entendiendo que si hay algo que lo que deben de hacer es cortar ese cordón umbilical de la casa que muchas veces trae problemas, ¿verdad? Claro. Sí, es muy, pues, esto es muy profundo, ¿no? Porque habla de, pues, al cortar el cordón es lo que ha atado en este caso a la madre, al bebé, ¿no? Y eso quizás es uno de los vínculos más fuertes que hay, ¿verdad? La relación madre-hijo. Pero o sea, como tú decías, es el tener la madurez, el estar consciente de cuando se va a iniciar una nueva relación, que no vas a estar desechando tu casa o a tus padres, ¿no? Pero vas a estar cortando, sabiendo que estás cumpliendo pues ese mandamiento que Dios puso, ¿verdad? Si Él lo dejó ahí, es porque cortando es como es como la clave para que el nuevo hogar, la nueva familia que tú vas a comenzar, sea bendecida y sea exitosa, ¿verdad? Sí. Pues porque si Dios lo dejó ahí es un mandamiento, ¿no? Sí, es un mandamiento, lo vemos aquí en Génesis, sí. Pero es importante, como tú dices, hay que recalcar que cuando hablamos de que tenemos que cortar ese cordón umbilical, pues obviamente no estamos diciendo, bueno, mira, ya te tienes que olvidar de tus padres, ya no los tienes que querer, que amar, Claro. o preocuparte de ellos. No, debe de entenderse en el sentido de que se está saliendo de la casa para formarse un nuevo hogar conforme a los principios que Dios ha establecido en la palabra, ¿no? Y que debemos de entender que el hablar de un cordón umbilical significa que, bueno, en ese cordón umbilical que es el que nos ata todavía a cosas de nuestra niñez, de nuestro hogar, y que hay muchas cosas que ya no podemos traerlas con nosotros a la formación de nuestro nuevo hogar, ¿verdad? En ese sentido es que la palabra nos está hablando acerca de eso, ¿no? De la importancia de romper con eso. De romper. Sí, a mí me llamaba la atención, porque estos son temas muy, muy delicados, pues, porque
se toca pues, algo muy sensible, uno de los amores más y lazos más fuertes que pueden haber para el ser humano, como es el de los padres, Sí, ¿no? sí. Pero ahí está en la Biblia los mandamientos de bendecir y honrar a los padres, ¿no? O sea, eso es, o sea, no se puede dejar de un lado, pero igual uno tiene que tener la madurez como para entender que no todo era perfecto y no todo era correcto o de la mejor forma posible, que tal vez nuestros padres entender que pudieron haber cometido errores, ¿verdad? Y que no había Sí. perfección del lugar donde venimos. Por eso el apóstol Pedro habla en la primera epístola de Pedro 1:18 dice, cuando él está hablando de la redención, del valor del sacrificio que Jesús hizo para nosotros, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Ujú. Interesante. Es bien interesante porque pues requiere una gran madurez verlo así, ¿no? ¿Verdad? Que pudimos haber recibido cosas vanas, enseñanzas vanas que no nos van a ayudar en nuestro hogar, ¿no? Malos ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, malas Malas costumbres, costumbres. y no que sean, o sea, cosas extremadamente dañinas, pero O muy malas, o ¿verdad? muy malas, pero son cosas que no van a funcionar en tu nuevo hogar, Sí. ¿verdad? O tener la capacidad y la madurez de decir, tal vez el lugar donde yo vine no había por poner un ejemplo, un orden financiero o una capacidad administrativa de la más óptima. Y el tuyo sí. Y tú venías de un hogar que era pues muy ordenado económicamente, que había un presupuesto. Entonces, yo no, o sea, tengo que tener la capacidad y la madurez de decir, si yo no vengo de una familia que sea muy ordenada en ese sentido y tomar pues la buena enseñanza que tú traías en cuanto a las finanzas, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Eso yo lo veo así, o sea, de tener la capacidad de decir, esto no estaba muy bien en mi casa, Ujú. ¿verdad? Y no solamente o sea, tener la humildad de decir, sí, no solo porque eran mis padres, o sea, yo lo voy a seguir llevando o sea, que Dios nos da la oportunidad, pienso yo con esto, de abrir los ojos, que no todo lo que venimos arrastrando es bueno, Correcto. ¿verdad? Sí. Y si alguno de los dos puede tener un poco más de madurez que el otro, por ejemplo, estamos hablando de las finanzas, uno debe de enseñarle al otro también y platicar, ¿no? Y decir, mira, yo creo que podemos hacerlo de esta manera. Claro, no diciendo, mira, yo me acuerdo que en mi casa hacíamos esto. No, o sea, tratarlo de una forma diferente y ayudarle a entender al otro cómo se puede hacer para que juntos puedan solucionar el problema, ¿no? En este caso, que financiero. Pero uno puede ayudarle al otro, ¿verdad? Y establecer nuevas bases, nuevos cimientos en ese hogar de una forma madura. Por eso, reitero y vuelvo a la carga, es importante que por eso nosotros les enseñemos a nuestros hijos antes de salir de casa, para que ellos puedan ver las cosas de una forma madura, ¿no? Como adultos, que salgan como hombres de la casa. Entonces eso les va a ayudar a ellos a pensar bien, a sentarse y analizar y poder decir, bueno, tenemos que calcular, ¿no? Tenemos que pensar cómo vamos a hacer, tenemos que pensar cómo trabajar para que nuestro matrimonio inicie de la mejor forma, ¿verdad? Sentarse a hacer cuentas, no necesariamente hablando de finanzas, sino de cómo vamos a desarrollar el hogar. Si
nos va a alcanzar para esto, si no nos va a alcanzar para lo otro, qué tenemos, qué no tenemos, todas esas cosas, ¿no? Claro. Y creo que la Biblia lo ejemplifica también, ¿no? En uno de los evangelios. Sí, es el Señor Jesús en dos diferentes capítulos habla de eso, ¿no? Habla de planificar, de organizar y de sentarse como tú decías, de sentarse a pensar si antes de emprender un proyecto, o en este caso, que creo que es uno de los más grandes y importantes proyectos que puede tener una persona, que es el matrimonio, pues de sentarse y a calcular, ¿verdad? Y sí. Hay un pasaje de las Escrituras que habla de eso, ¿no? Creo que está en Lucas. Lucas, sí. El primero sería Lucas 14:28. Lucas 14:28. Sí, dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Sí. Bien Interesante, profundo, bien ¿no? profundo. Uh-huh. Sí. Porque, pues, sí tenía para los cimientos, ¿verdad? Y yo aquí quizás hablando del matrimonio sería que, pues, todos nos casamos enamorados. Sí. ¿Verdad? Y eso sería el cimiento, ¿no? El amor que se tiene la pareja. Pero aquí no es que no había, sino que es que si te va a alcanzar. Sí, creo que debemos ejemplificarlo de esta manera. Una pareja va al matrimonio, sabe a lo que se va a enfrentar, pero también debe de sentarse a planificar, ¿no? A ver si con lo que va a comenzar le va a alcanzar o tiene que prepararse en alguna forma y planificar, ¿verdad? Porque no es solamente llegar al matrimonio y decir, ay, estoy enamorado, me quiero casar, pero no pienso en nada más que estar contigo. No, un momento, hay que poner los pies en la tierra también, porque si bien es cierto, nos casamos enamorados, estamos emocionados, pero también tenemos que tener un equilibrio, un balance, ¿no? En sentarnos a pensar cómo estamos, si vamos a ser capaces, ¿verdad?, de realizar lo que tenemos que realizar dentro de un nuevo hogar, de un nuevo matrimonio. Tenemos que entender qué es el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Aún en lo más mínimo, en lo más básico, hay gente que se lanza al matrimonio y de pronto se da cuenta que no tiene trabajo o no tiene un trabajo estable o no se puso a meditar en eso, ¿verdad? Claro. Y ni siquiera se puso a pensar, mira, pero déjame ver cuánto gano yo y será que nos va a alcanzar o será que tenemos que esperar un tiempo, pues obviamente que no sea largo, no muchos años, pero un tiempo como más o menos para ver cómo vamos a hacer y esperar que podamos estar un poquito más estables y saber cómo vamos a empezar, porque si bien es cierto, estamos enamorados, nos amamos, nos queremos casar, queremos hacer las cosas bien, pero también tenemos que sentarnos a planificar, ¿no? A pensar en qué nos vamos a meter para ver si nos alcanza. Sí. Porque el día de mañana nos vamos a dar cuenta que no nos alcanzó y no refiriéndonos necesariamente a lo económico, claro, pero que no nos alcanzaron muchas cosas en las cuales la voluntad no meditamos, la voluntad, el amor o nuestros sentimientos, sí, que no lo meditamos bien y al final nos damos cuenta que no nos alcanzó y la solución para nosotros, ¿qué va a ser? Divorcio. ¿Verdad? Correcto. Sí, eso que tú dices es bien, es muy cierto porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, uno sueña con el día de la boda,
el vestido, la ceremonia, pues todo tan bello, los anillos, ¿no? Y siempre se nos ha dicho que, cuando se llega al altar, pues, ¿qué significa? Es sacrificio, ¿no? En el altar se sacrificaba. Y entonces, eso que tú decías, o sea, el planificar, porque, digamos, estás soltero y si la esposa, pues la futura esposa trabaja, hasta ese momento su ingreso ha sido solo para ella, ¿no? Y igual el hombre, el ingreso ha sido solo para él, pero cuando ya estás casado ya no es más, esto es mío, ¿verdad? Y entonces tener, pues en buena hora, si la economía es abundante y todo va a ser como era tu vida de soltero. Pero si cuando llegas al matrimonio va a haber que sacrificar, por ejemplo, mi ida semanal a hacerme las uñas, ¿verdad? Sí. O al salón de belleza, arreglarme el cabello, no sé, tal vez los jóvenes, si las idas al cine o a ver un partido de fútbol, qué sé yo, cosas que tú hacías cuando, pues hasta ese momento y que ya no tal vez ya no las vas a poder hacer con la frecuencia que estabas acostumbrado a hacerlas. Sí, comodidades que tuviste en tu casa, ¿verdad? Exacto. Que inclusive te das cuenta que ahora pues hay alguien que duerme contigo y que ya no puedes estirar la pierna como lo hacías estando soltera. Y esa cierta comodidad. Son detalles que se tienen que pensar, ¿no? Y ver o cuando regresas de la luna de miel, cuando regresas, ¿quién va a cocinar? O sea, si hay una persona pues que ayude, ¿verdad? Fabuloso, pero si no, es aquello de, oh no, si yo los domingos me levantaba tarde, ¿verdad? Y era la mamá o era la persona que ayudaba en la casa, tal vez la que hacía las cosas, pero si ya no está esa ayuda o esa rutina a la que tú estabas acostumbrado, ¿verdad? Todas esas cosas pienso yo que son parte del sacrificio o de tener la mentalidad que en algún momento las vas a tener que dejar de hacer o sacrificarlas, ¿verdad? Pues para que la nueva empresa funcione. Sí. Eso es bien importante porque el nuevo matrimonio debe de entender que en su nuevo amanecer las cosas no van a ser como eran en su casa, ¿verdad? Por eso hablamos de cortar con ese cordón umbilical. Exacto. Porque podemos traer arrastrado algo que vimos en nuestro hogar que es malo, negativo, y pensamos que porque lo vimos en nuestro hogar, así tiene que ser en el nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos que nuestro papá de alguna manera a veces le hablaba a nuestra mamá, tal vez en una forma indebida, o diciéndole, mira, tengo hambre, no me has hecho la comida, o sea, no está lista la comida, ¿por qué? O quiero comer esto, ponme esto, trae aquí, lleva esto allá. Entonces, hay muchos hombres que piensan que porque, claro, miran al papá a decirlo, creen automáticamente que como es la autoridad o es el papá o la cabeza, pues así tiene que ser, ¿verdad? Porque todo lo que diga el papá se tiene que respetar y obedecer ciegamente, que no va a ser así siempre. O sea, no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces me creo una idea negativa y yo llego así a mi matrimonio y comienzo a hablarle mal a mi esposa. A imponerle Exacto. Cosas cuando no se trata de eso. O sea, yo hay algo que no he cortado. O sea, yo tengo Exacto. que cortarlo porque eso no es así. Llevo un concepto equivocado de lo que vi en mi hogar, ¿verdad? Así es. Y no me enseñaron que las cosas no son así, ¿no? No, y es que fíjate que o sea, y podrían ser, por ejemplo, bueno, ahora estamos viviendo, el mundo se ha vuelto tan pequeño, ¿no? Pero vamos a poner que somos la misma nacionalidad, que estás con la misma, que te estás casando o estás casado con pues alguien que comparten la misma herencia cultural. Pero aún así, siempre de un hogar hacia otro, siempre hay diferencias, hay distintas costumbres. Imagínate el ejemplo que tú me ponías,
un papá impositivo tal vez y una mujer sumisa que es, sí, aquí está el desayuno, aquí está todo, aquí está el juguito de naranja, aquí están todo, ¿no? Pero si la contraparte viene de un hogar en que era pues toda una familia muy moderna, tal vez el desayuno era unas tostadas con mantequilla y café y cada quien se hace su desayuno, cada quien desayunaba a distintas horas, pues ahí va a haber un conflicto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque la contraparte no estaba, pues en su casa cada quien era tan independiente tal vez que cada quien hacía sus cosas. O sea, hay hogares así, ¿no? Que aquí está la jaleíta, aquí está la crema de maní, aquí está la mantequilla y cada quien se hace pues lo que necesite, ¿no? Y entonces ahí se juntan dos mundos completamente distintos y podría comenzar a haber un conflicto, ¿no? Seguro conflicto. ¿Verdad? Sí. Y también están las generaciones. Ahora el mundo ha cambiado tanto, ¿verdad? Que pues que nuestros padres fueron criados en una forma muy distinta a la que nosotros estamos viviendo y en la que nuestros hijos están creciendo también. Entonces es bien difícil querer imponer la forma en que tú creciste porque estamos viviendo otras épocas. Sí. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ajustarse. Sí, tiene que ajustarse en base siempre buscando los principios de la palabra, ¿no? De Dios, para que no hayan conflictos. Porque sí, eso que estás mencionando es bien cierto. El tiempo que vivimos es totalmente diferente a los tiempos en que nuestros papás se conocieron y se casaron, ¿verdad? Y nos tuvieron. Sí, igual al tiempo que nosotros nos casamos, pues fue otras épocas, ¿no? Y uno tiene que tener eso y yo no voy a pretender que mis hijos se casen y decir, no, es que cuando yo me casé así y era así. No, porque ellos están viviendo otra generación. Sí, están viviendo otra generación. Yo he visto esposos que a veces pues le hablan mal a su esposa, ¿no? Y todavía le dicen, no, pero es que mira, mi papá era así con mi mamá y cuando mi papá decía una cosa, se tenía que hacer inmediatamente. Y un momento, las cosas no son así, ¿no? Eso estuvo mal, pero hoy tu hogar es un hogar nuevo y las cosas no son de esa manera, o sea, no tienes que imponerle nada a tu pareja, ¿verdad? Porque eso definitivamente va a traer conflicto. Esas son cosas que se traen de nuestro hogar, ¿verdad? Sí, pues lo que decía, ¿no? El apóstol Pedro, o sea, que hay muchas cosas vanas que las llevamos, ¿no? Y pues lo mejor es cortar, ¿verdad? Cortar todo lo que sea, tener la luz, ¿verdad? Tener la madurez de decir, no, esto no, pues no está bien, ¿no? Y llevarse la palabra, que es lo que, o sea, que cómo es el modelo, lo que Dios, como Dios lo planeó en el principio. Sí, sí. Y entender también que el matrimonio debe de aguantarse, ¿no? Aguantarse de que si ven que esos problemas o conflictos están llegando, pues que no va a correr a la casa de mamá ni de papá, ¿verdad? Porque si al esposo no le pareció algo que la esposa le cocinó o no le gustó cómo lo dejó, pues va a correr donde la mamá porque no está comiendo bien en su hogar el muchachito, ¿verdad? Ese dejó su hogar no como hombre, sino como niño. Como niño. ¿Verdad? Entonces, por eso deben de entender de que, y saber sobre todo, estar conscientes de que en el nuevo hogar van a venir situaciones adversas y que tienen que saberlas afrontar juntos, ¿no? Van a venir lluvias, van a venir torrentes, ¿verdad? Problemas que no se esperan y que se deben de saber afrontar en la nueva vida, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso
También lo dice la Biblia. También lo dice la Biblia, porque creo que eso también es una mala percepción, o a veces uno tal vez con la ilusión de querer casarse, uno, como dicen, tal vez no quiere uno reconocer y que un matrimonio cristiano o no cristiano con buenas bases o sin bases, igual llegan los problemas, ¿verdad? Llegan los retos. Van a llegar circunstancias en que vamos a ser probados, Sí. ¿verdad? Y sí, es bíblico. ¿Lees tú Mateo Sí, 7:24? tienes un pasaje que... Ujú. Mateo... 7:24. A ver, déjame buscarlo aquí. Mateo 7:24. Ujú. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Está ahí? Y el 26 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Terrible. O sea que ambas pasaron las mismas circunstancias. Ambas, sí. Entonces, como nosotros, ¿no? Pues en nuestro tiempo, en nuestra generación, tal vez tuvimos amigos que nos casamos en nuestra generación, que nos casamos en la misma época. Y lastimosamente muchos no les alcanzó, no lograron, ¿no? Cuando llegaron las lluvias, lo que tú decías, pues llegan los torrentes, que podríamos decir vientos, ¿no? Que son problemas o situaciones, y si uno no está listo para enfrentarlas, pues se derrumba, ¿no? Se cae. Sí. La lluvia podría ser de esos problemas que siempre llegan, ¿no? Y que van a llegar, ¿no? Sí. Problemas que podría ser una lluvia, una enfermedad. Podríamos decir cosas que, algo que pasa de repente, ¿no? Como de podríamos, repente, una enfermedad, un gasto que no te lo esperabas, podría ser, se descompuso el carro, o algo inesperado, se descompuso la cocina, se descompuso la lavadora, y a veces dicen que las cosas llegan por tres, ¿verdad? Nunca pasa algo, sino que como que sí. las cosas se llegan juntas, ¿no? Y pues cosas inesperadas que, aparte de que es un problema, no estamos, como somos dos personas distintas, no reaccionamos igual, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tal vez hay ahorros, ¿verdad? Y estábamos pensando que íbamos a ir a celebrar nuestro cumpleaños o íbamos a celebrar nuestro aniversario, y de repente se descompuso el carro y tú me dices, pues ya no vamos a ir porque hay que reparar el carro, o hay que reparar esto. Y no una lluvia. Vino una lluvia, y entonces ¿cómo lo solventamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Esa situación. Ajá, pero la Biblia está hablando también de torrentes, ¿verdad? Y eso también... Fíjate que yo leía que el torrente es como una acumulación de agua que viene, ¿verdad? Y viene de lejos y llega, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que esas son cosas, tal vez situaciones o... que vienen del pasado, como que del pasado, vienen arrastrando algo del pasado, porque el torrente hace eso, ¿no? Exacto. Trae como arrastrando todo, ¿no? Sí, es un torrente de agua, es un río de agua que viene con un caudal
que no te lo esperabas, ¿no? Y entonces trae de todo. Trae piedras, trae árboles, ramas. Y entonces podría ser como situaciones, como consecuencias de tal vez decisiones pasadas o cosas que hicimos en el pasado y que tal vez a uno hasta ya se le olvidó, ¿no? Sí, se me ocurre, tal vez por ponerlo de ejemplo básico y que es muy común, por ejemplo, los nuevos hogares, en el matrimonio, se llega a conformar la nueva familia, pero, por ejemplo, de la vida anterior, de nuestra casa, adquirimos, por ejemplo, una deuda en nuestra casa con nuestros padres que nos ató como familia y nos incluimos en esa deuda y nos vamos con esa deuda. Cuando salimos del hogar, nos vamos con esa deuda y la llevamos arrastrando, ¿no? Es como un torrente y aunque no queramos, la llevamos a nuestro nuevo hogar y tenemos ese problema con nosotros porque ahora ¿cómo nos deshacemos de eso que adquirimos en nuestra vida pasada, con nuestra casa anterior o con nuestros padres o no sé, cualquier otro tipo de deuda que obviamente nos va a afectar en nuestro nuevo hogar? ¿Cómo hacemos ahí? Sí, yo me recuerdo, yo conocí una persona que ella estaba, bueno, cuando yo la conocí, estaba recién casada, ya tenía su bebé y un día recibe así en el trabajo, recibe una llamada de una compañía de tarjetas de crédito y le dice, usted tiene una deuda con nosotros. Pero aquello era que ya como, ya la estaban llamando como del departamento jurídico, no de esos bancos. Era algo como, que a ella ya no tenía ni salida. Y cuando fue, le dicen, y decía, no, yo no tengo nada. Ella ya no se recordaba que hacía unos años ella había servido como de codeudora a una persona para esa tarjeta de crédito. Y esa persona no había pagado. Y entonces las leyes a veces son tan así que al que no pagó se desapareció, pero al codeudor sí le aplican como la ley hasta como con cárcel. Y entonces ella estaba tan sorprendida y a tener que comenzar, o sea, a arreglar con el departamento jurídico de ese banco y comenzar a pagar. O sea, ella ahí comenzó a pagar algo que no estaba en su presupuesto. Y obviamente eso le llevó problemas en su hogar, ¿verdad? Tener que explicar, se vuelve bien complicado. Y son cosas, o sea, que no te las esperas, ¿verdad? Cosas que tú las das, o sea, hiciste un favor, a veces tú tienes un amigo, una amiga, le hiciste un favor, o sea, el sistema te pide un codeudor y se te revierte en algo así. Sí, eso es terrible. Ajá. Y se me ocurre a mí, bueno, eso es en lo financiero, ¿no? En lo económico, pero se me está ocurriendo a mí todavía otro tipo de torrente, quizás lo voy a mencionar, pero mucho más delicado, pero que suele ocurrir mucho, ¿verdad? A quienes llegan al matrimonio y no fueron sinceros en algo que ocurrió en su vida pasada, siendo solteros o que tuvieron algún divorcio antes o qué sé yo, y tuvieron hijos y no quisieron mencionarlo y lo ocultaron, ¿verdad? Eso el día de mañana se va a volver en un torrente terrible si no se menciona antes, si no se habla antes. Claro. ¿Verdad? Y desafortunadamente son muchos los hogares que se forman con ese tipo de problema, sí, arrastrando ese problema que cuando ya están casados, él o ella se llevan esa tremenda sorpresa que uno de los dos ocultó un hijo, ¿verdad? Y no fue sincero, no fue sincera en decirlo. Y eso es un choque, pues, fuerte.
para uno de los dos, ¿no? Eso que tú dices pasa mucho con las personas que emigramos, ¿verdad? Hay muchas personas que emigran y en sus países de origen dejan familia. Ujú. Como tú dices, dejan hijos, a veces, o sea, o dejan esposa con más de un hijo y pues emigran y forman una nueva familia y como tú dices, tal vez la otra persona lo desconoce, ¿verdad? Y esos torrentes sí son mucho más delicados Son porque serios. ya son deudas con Dios, ¿no? O sea, Sí. y más si estamos hablando de personas cristianas, ¿verdad? Es bien difícil. Sí, porque es algo que no se puede decir borrón y cuenta nueva. Eso es un hijo, Sí, es un hijo para siempre y quedó, ¿no? Y esa responsabilidad se lleva a un nuevo hogar. exacto. Por eso, yo le recomendaría, ¿verdad? Le aconsejaría a los matrimonios nuevos, a los que están pensando en casarse, que se conozcan bien, Correcto. ¿verdad? Que sean transparentes, ¿verdad? Yo sé que esas cosas se ocultan porque él o ella puede decir, es que si yo le digo la verdad, lo voy a perder, la voy a perder. No, pues es mejor decirlo porque una vez casado, eso se vuelve un problema muy, muy grande. Sean transparentes, ¿verdad? Porque deben de tener cuidado, deben de conocer bien quién va a ser su esposo. Correcto. Deben de conocer bien quién va a ser su esposa, porque sobre todo en la iglesia, ¿no? Porque Así cuando es. llegan a la iglesia, los hombres, los varones, muchos llegan como con un pasado bonito, ¿verdad? Que no han tenido pasado, no cuentan nada, no dicen nada de su pasado, de su vida pasada. Llegan donde el pastor y al pastor le cuentan unas cosas que no son o le ocultan cosas, ¿verdad? Y ese hombre, ese futuro esposo parece un buen prospecto, pero hay que tener mucho cuidado, porque ahí llegan personas de las Sí. que no se conoce Príncipes del su desierto. pasado. Sí, sí. Sí. Y entonces que después se hace una tremenda sorpresa. Hay que tener muchísimo cuidado Correcto. porque ocurre muy frecuente, ¿verdad? Y Así después son es. las sorpresas. Hay que ver bien, por ejemplo, la que va a llegar a ser la esposa, o sea, conózcalo, vaya a su casa, a su hogar. No es que le ande revisando todo, ¿verdad? Su teléfono y todo, ¿no? Pero No. conózcalo, o sea, sepa dónde vive, cómo vive, ¿verdad? Quiénes son sus padres, conozca o sea, tiene que conocer su pasado de alguna Claro. manera, ¿verdad? No para reprocharle algo, pero, o sea, es que tú tienes que saber Que con estás quién te construyendo vas las a bases, casar. estás poniendo las bases o sea, sobre eso va a estar fundamentado tu hogar. Sí, sobre eso va a estar fundamentado tu hogar y tienes que saber con quién te vas a casar porque te vas a casar, le vas a entregar tu vida a alguien, Exacto. ¿verdad? Y entonces tú tienes que saber si vas a estar dispuesta o dispuesto a aceptar ese tipo de pasado de esa persona o si no vas a ser capaz. Eso es parte de sentarse a calcular también si vas a ser Así capaz es. de sobrellevarlo, ¿verdad? Porque si no vas a ser capaz de sobrellevarlo, pues vas a estar a tiempo, Así porque es. después ya no. Así que por eso mi consejo es ese, mucho consejo que busquen a sus pastores, ¿verdad? Y que les ayuden, para que les ayuden a conocer bien a quienes van a darle su vida como esposa, como esposo, ¿verdad? Porque llegan muchos lobos Sí. vestidos de oveja, ¿verdad? Y eso también es una realidad y tenemos Y también, que sí. decirlo. Y también los jóvenes, ¿verdad? Pues muchas veces, eh, claro, la ilusión, la chica está muy linda, muy arregladita, pero solo vemos eso, ¿no? Y entonces, pues yo he tenido muchas personas, he conocido de muchos matrimonios que, pues que después andan diciendo, el hombre dice, pero es que el problema de mi esposa era, ella nunca cocinaba,
siempre comíamos en la casa de mi suegra o comíamos en un restaurante, porque ella nunca cocinaba. Y entonces, ¿pero qué? ¿Nunca te fijaste cuando ibas a visitarla? ¿Quién cocinaba? ¿Nunca te fijaste si la chica levantaba los platos? ¿Verdad? Porque pues son las cosas, ¿no? Que después cosas que no las queremos ver cuando estamos en la relación de conocer a la persona, sino que tú dices, no, pero cuando nos casemos ella lo va a hacer porque me ama, ¿no? Pero muchas veces no es así. Sí, por estar enamorados, no se fija uno en eso, ¿verdad? Ajá. También del lado de la joven, observe al joven. Observe, por ejemplo, si trabaja, ¿verdad? Si le gusta el trabajo, ¿verdad? O si pasa más tiempo en la casa haciendo otras cosas o haciendo nada que trabajando, obsérvelo. Exacto. Porque eso mismo le está diciendo cómo va a ser el día de mañana. Observe su comportamiento, aprenda a discernir, ¿verdad? Porque eso le va a decir cómo va a ser, cómo puede ser su matrimonio el día de mañana. Obsérvelo, ¿verdad? Así es. Si cuando va a comer, ¿quién paga? Por ejemplo, ¿verdad? Su forma de comportarse, sí, porque hay muchas pantallas, así, hoy en día. Hay muchas pantallas que por fuera se ven bonitos, pero por dentro es un caos. Es decir, son personas que no fueron preparadas como hombres para que dejaran su casa como hombre, ¿verdad? Sí. Dejaran su casa y formaran un hogar. Entonces, yo creo que para concluir, yo diría de que todos esos cimientos que están ¿cómo arreglarlos, no? ¿Cómo arreglarlos? Están mal, pues cuando nosotros decidimos arreglar los cimientos que están podridos de una casa, buscamos a los expertos, ¿verdad? A los ingenieros, a los arquitectos, al buen albañil, para arreglar cimientos que están arruinados y querramos construir un mejor hogar, un mejor matrimonio. Busquemos, en primer lugar, busquemos al Señor, ¿verdad? Busquemos la ayuda del Señor, busquémoslo en oración y busquemos la administración y el consejo de los que saben, ¿verdad? De los expertos, de los consejeros que son nuestros pastores, ¿verdad? Busquemos la ayuda, ¿verdad? Todo tiene una solución. Una solución, claro. Todo tiene una solución, no hay nada que no pueda solucionarse, ¿verdad? Hasta la muerte tiene solución, ¿verdad? Porque hay resurrección en Cristo. Claro. Entonces, pero tenemos que buscar esa ayuda, ¿verdad? De los expertos, el consejo de quien sabe y también pues estar conscientes de que pues si vamos a buscar ayuda, ¿verdad? Es porque vamos a seguir el consejo que nos van a dar, porque también pasa de que a veces buscamos ayuda, oímos el consejo pero no lo hacemos, o no queremos buscar consejo porque sabemos que vamos a tener que hacer probablemente algo que no queremos hacer y por eso no lo buscamos. Entonces nuestro consejo es ese, ¿verdad? Buscar ayuda del Señor, buscar la administración como matrimonio, ¿verdad? Claro. Que es lo que muchas veces no se busca. Tener la humildad, ¿verdad? Tener la humildad suficiente de poder cambiar ¿verdad? Y llegar, todo está perdido. Llegar los dos delante del Señor, tal reconocer, ¿verdad? Como somos. Reconocer donde están las fallas. Esa es la palabra hoy en este año del reconocimiento. Pues no significa solamente que me van a reconocer algo bueno a mí, ¿verdad? Sí. No, significa que también tenemos que reconocer nuestras fallas, ¿verdad? Y haciendo eso, pues el Señor va a obrar de una manera de la que nosotros ni tenemos idea, lo hará y hará un hogar de mucha bendición, ¿verdad?